Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Andrea Zamacá, profesional del equipo de formalización empresarial. Quiero darles una cordial bienvenida desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico a este espacio que desarrollaremos el día de hoy. Es todo un placer para mí contarles que nos acompaña hoy permítame un segundo, por favor. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Perfecto. Sí. Perfecto. Realizamos este webinar en articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá, con la compañía de estudiantes de la Universidad de los Andes, coordinados por la doctora Diana Bustamante. A todos los asistentes les agradecemos registrar su asistencia en el link que vamos a compartir durante la charla en el chat de esta sesión. Adicionalmente, les recordamos que pueden ir escribiendo sus inquietudes en este mismo chat y al final tendremos un espacio para responderlas. Para nosotros es un placer presentarles a nuestros facilitadores, ya que hoy nos acompaña el doctor Nicolás Amaya, abogado de la Universidad de los Andes con opción en gestión de las organizaciones. Se ha desempeñado como asesor jurídico de la Clínica Jurídica Empresarial y del Emprendimiento, donde ha brindado consultoría legal a empresas y emprendimientos en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuenta con experiencia en derecho corporativo, redacción de documentos legales, investigación jurídica, legal design y ha apoyado procesos académicos en cursos sobre activos digitales, legal tech y ciberseguridad. También nos acompaña Esteban Cristancho, estudiante de noveno semestre de Derecho, con opción en Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como practicante en la Superintendencia de Sociedades, haciendo parte de importantes discusiones jurídicas, así como en la sustentación de providencias judiciales. También realiza su consultorio jurídico en la Clínica Jurídica Empresarial y del Emprendimiento. Y por último, nos acompaña Valentina Montes, estudiante de último semestre de Derecho con opción en Economía y Gestión de las Organizaciones. Actualmente desempeña trabajo de investigación en el Semillero de Trabajo y Derecho de la Universidad de los Andes, donde centra su análisis en el contrato laboral realidad y los elementos constitutivos del contrato de trabajo. También realiza consultorio jurídico en la Clínica Jurídica Empresarial y del Emprendimiento. Bienvenidos. Buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Buenos días, sí, perfecto. Buenos días, sí, señor. Bueno, me alegra tenerlos acá, les mando un cálido saludo. Gracias, Andrea, por la presentación. Entonces, el día de hoy, los estudiantes estarán encargados de darles el taller de empoderamiento legal. Entonces, damos paso a Esteban y a Valentina. Y para recordarles que cualquier duda que les surja durante la presentación, por favor dejarla en el chat y nosotros al final haremos un espacio para resolver todas sus dudas. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Listo. Listo, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy les vamos a presentar una serie de temas. En concreto, les hablaremos primero sobre qué es un empresario. Luego les contaremos un poco sobre qué es una sociedad. Luego les expondremos cuáles son las ventajas y las desventajas de realizar negocios tanto como persona natural como una persona jurídica, lo cual les explicaremos más adelante. Les hablaremos también de una pregunta común de cómo puedo formalizar un negocio. Además, también trataremos temas laborales de cómo puedo formalizar a mis trabajadores en el entorno empresarial y finalmente un poco de lo que es el registro de marca y cómo se realiza este proceso. Entonces, continuamos. Listo. Primero que todo, la pregunta más importante que nos surge en este momento, ¿qué es un empresario? Como tal, desde la perspectiva jurídica, un empresario es
Es una persona que individualmente y de forma habitual realiza una serie de actos de comercio, una actividad comercial, una actividad mercantil. Esta persona es la que de manera individual se encarga de ejercer la dirección, la gestión, tanto de una compañía unipersonal como de una compañía, como de una sociedad en sí, lo cual más adelante también expondremos. Continuamos. Listo. Por el otro lado, ¿qué es una sociedad? Una sociedad es, por así decirlo, es un vehículo de financiación, es una forma en la que una o más personas se integran o se juntan para realizar precisamente una actividad comercial con el objetivo de que esa actividad comercial finalmente se vea redistribuida a través de utilidades o a través de dividendos. Importante también mencionar que una persona jurídica, una sociedad, implica necesariamente una separación patrimonial. Y es lo que veremos a continuación con las ventajas y desventajas de cada una de estas figuras. Bueno, primero hablaremos de la persona natural. Aquí podemos ver que las ventajas de iniciar un negocio con una persona natural es precisamente el trámite, esos trámites y costos que implican la constitución de una sociedad y la operación de una sociedad, y también digamos que permite manejar de forma más ágil y efectiva a veces los negocios que están apenas, digamos que en su etapa de inicio, apenas desarrollándose en su primera etapa. Por el otro lado, ¿qué desventajas tendríamos aquí? Digamos que puede haber una falta de organización, que digamos que en este caso, como no estamos haciendo una separación patrimonial, nuestro patrimonio propio se puede ver afectado, se puede ver comprometido en caso de que la sociedad incurra en deudas y demás, deudas, créditos y demás. La contratación de personal se vuelve más compleja porque digamos que precisamente resulta más viable jurídicamente realizar cuando se quieren empleados, constituir una sociedad. Y finalmente la gestión patrimonial, que como sabemos es importante que en los negocios se lleven bien las cuentas, se lleve una contabilidad clara, y esto lo que puede causar es que se pueda mezclar esa contabilidad desde el lado del comerciante, de la actividad comercial, con la contabilidad personal, las finanzas personales del comerciante. Continuamos. Listo. En cuanto a la persona jurídica, como ventajas, tenemos, digamos que lo que mencionamos anteriormente, la separación de patrimonios. Esto implica que al constituir una sociedad, o al constituir una persona jurídica, lo que estamos haciendo es creando un patrimonio autónomo, un patrimonio separado al patrimonio propio de cada persona. También tendría el atributo de responsabilidad limitada. ¿Qué significa la responsabilidad limitada? Que a nosotros constituir esta sociedad, lo que estamos haciendo es limitando la responsabilidad a la sociedad en sí. Entonces, cualquier, digamos que, conflicto que se derive, cualquier deuda, como dije anteriormente, cualquier problema en el que incurra la sociedad, digamos que económicamente, la sociedad deberá responder hasta donde sus cuentas básicamente den. Entonces, eso significa que yo como comerciante, si constituyo una sociedad, yo solo podré responder hasta el monto de mis aportes, hasta el monto de lo que yo económicamente di para constituir esta sociedad. Eso significa la responsabilidad limitada. Y como les dije anteriormente, digamos que es un ecosistema donde yo puedo tener una mucho mejor organización, donde yo puedo tener diferentes órganos de control, unos estatutos y una estructura como tal para mi negocio de una forma más clara. Y finalmente, esa misma organización permite que yo tenga una mejor imagen al público, una imagen más seria, digamos que puede llegar a brindar más confianza, pero que digamos que repetimos eso con el tiempo, digamos que
va construyendo, es lo que va construyendo los negocios. Por el otro lado, las desventajas que decimos en temas de negocios que apenas están en su etapa inicial, es que esto evidentemente genera una serie de costos, tanto para la constitución como para la operación, y requiere de un trámite, digamos que depende del tipo societario, el trámite puede ser por medio de notaría o por medio de la Cámara de Comercio. Además, hay otros requisitos legales, como la aprobación de los estados financieros, todos los registros de las decisiones, de ciertas decisiones que se den en la sociedad, en la Cámara de Comercio, las reuniones que se deben hacer periódicamente y como tal el registro mercantil, que de eso hablaremos un poco más adelante. Continuemos. Listo, la gran pregunta, ¿cómo puedo formalizar entonces un negocio que estoy ejerciendo como persona natural a una persona jurídica, a constituir una sociedad, a llevarlo al otro nivel? Entonces, digamos que lo principal para nosotros es cumplir el Estado. Para nosotros lo más importante es cumplir el Estado y lo principal es ser sujetos, estamos activos en el régimen tributario. Entonces, para, digamos que introducirnos en este régimen tributario entiéndase impuestos, digamos que debemos sacar algo llamado lo que es el RUT o Registro Único Tributario. Como tal, el RUT es un mecanismo para identificar y clasificar lo que son las obligaciones que se tienen con la DIAN, la cual será, ¿cierto?, nuestra autoridad en este aspecto. El trámite se realiza a través virtualmente, a través de la página web de los canales digitales de la DIAN. No obstante, si digamos que las personas, si alguien requiere mayor atención o mayor explicación a profundidad sobre cómo es el funcionamiento o cómo hacer el proceso de una forma más acompañada, es posible solicitar una cita también a través del canal digital. Se solicita una cita presencial en alguna de las sedes de la DIAN. Y finalmente, digamos que los documentos que se requieren para hacer este trámite serían únicamente la identificación con una fotocopia ampliada. Continuamos. El primer paso. Además, digamos que esto lleva ciertos beneficios. Primero, evidentemente que no es un beneficio, sino que es una obligación. Debemos todos siempre atender a lo que dispongan las autoridades, a lo que disponga la ley. Siempre debemos cumplir con los impuestos, es de las cosas más importantes. Y bueno, digamos que también esto nos sirve secundariamente para identificar nuestra actividad económica con terceros, digamos que acreditarnos mayormente como empresarios, definir las responsabilidades tributarias, saber determinadamente qué impuestos debo pagar, qué impuestos no debo pagar, cuáles serán las tarifas, en qué medida se miran cobrando estos impuestos y demás. Los trámites, digamos que derivados de lo que implique este registro único tributario. Entonces, continuamos. Una vez yo tengo mi registro único tributario o RUT, lo que a mí la DIAN me otorga es un número de identificación. Digamos que sería lo equivalente a una cédula de ciudadanía. En este caso, el NIT o número de identificación tributaria es evidentemente un número asignado por la DIAN que permite que nos individualicemos y de esta forma nos podamos identificar ante cualquier tipo de persona con la que vayamos a contratar o con la que vayamos a hacer una actividad comercial. Muy importante siempre, una señal muy importante que una empresa está legalmente constituida es que tenga NIT o número de identificación tributaria. Eso también nos beneficia para temas de facturación electrónica y demás. Este número y como toda esta información tributaria la podrán consultar en los canales digitales de la DIAN, o si necesitan una asesoría más personalizada, se podrá solicitar una cita virtual o una cita presencial a través del mismo canal. Continuamos. Listo. La matrícula mercantil.
Esto es algo de plena importancia a la hora de hacer negocios o a la hora de ser un comerciante. Bien seamos personas naturales o bien seamos personas, personas jurídicas, o sea, bien ejerzamos nuestro comercio desde la individualidad o lo hagamos en el marco de una sociedad, es muy importante que contemos con la matrícula mercantil, pues eso nos permite realmente operar en la zona en la que estemos realizando estas actividades. Entonces, este registro, con este registro se realiza en la Cámara de Comercio y digamos que nos permite, se debe renovar anualmente, y eso lo que nos brinda es un acceso también a ciertos servicios con los que cuentan las cámaras de comercio y en específico la Cámara de Comercio de Bogotá. Eso también nos brinda acceso a personas consultoras especializadas, ciertos accesos y ciertos beneficios en temas de crédito y digamos que una participación en capacitaciones tales como la que están presenciando en este momento. Continuamos. Listo. Ya desde lo más práctico, ya vimos lo más teórico, ahora lo más práctico de lo que implica constituir una sociedad. Necesitamos primero una serie de documentos. Primero, el documento de identidad. Luego, como les indiqué anteriormente, el RUT, que contiene el NIT, que es el número de identificación tributaria. Luego, una serie de formularios que provee la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego, un formulario de registro único empresarial y social. Todo esto, digamos que se los brindarán los facilitarán en el proceso de la Constitución. Y finalmente, una carátula única empresarial y unos ciertos anexos que digamos que esos ya son temas un poco más de trámite, de procedimiento, que lo podrán consultar ya al momento de hacer esta constitución y acercarse físicamente a la Cámara de Comercio. Continuamos. Para eso es muy importante saber qué tipos societarios existen, porque ya vimos persona natural, persona jurídica, como sociedad, pero qué tipos de sociedades existen en el ordenamiento. Aquí enumeramos tres de las más importantes o de las más usadas en la cotidianidad. Primero tenemos la sociedad por acciones simplificada, o SAS, que realmente hoy en día es la sociedad más usada por los colombianos en la realización de sus negocios. Bueno, en tema de socios, tenemos plena libertad, podemos tener uno o más socios, pues digamos que los que guste o los que requiera el empresario, en temas de capital, también tenemos plena libertad, podemos sociedad con cualquier monto de capital que nosotros requiramos, según se pacten los estatutos. Muy importante indicar que los estatutos, de los que hemos hablado ya en un par de ocasiones, son básicamente un documento mediante el cual yo deposito la norma o la forma en la que voy a regir la sociedad. Son básicamente las reglas del juego mediante las cuales yo voy a llevar a cabo esa actividad comercial en el marco de una sociedad. Bueno, en cuanto a responsabilidad, como les mencioné antes, es un factor común en estas tres sociedades, el tema de la responsabilidad limitada. Como les mencioné anteriormente, el que yo solo respondo hasta mis aportes, y ahí lo que estoy haciendo es blindando mi patrimonio personal y digamos que dejando que la sociedad misma pague sus deudas o cumpla con sus obligaciones legales. Luego pasamos a órganos de administración. También son libres. Únicamente, lo único que sí es importante que sepan es que en toda sociedad sí debe constar siempre un representante legal, una persona que represente legalmente a la sociedad, sí es indiscutible. Además, en temas de asamblea de accionistas o en temas de junta directiva y demás, este tipo societario tiene, digamos que, toda esa flexibilidad para poder administrarla de la forma más que mayor sea pertinente para las personas, los accionistas, los empresarios. Y finalmente, mencionar que es un tipo societario
de alta flexibilidad. Pues la misma Constitución no requiere un acto de notaría pública. Digamos que esto se puede realizar únicamente a través de un documento privado, el cual después se consigna en la Cámara de Comercio, como mencioné anteriormente. Además hay una libertad estatutaria inmensa, porque yo puedo pactar cómo voy a organizar mi sociedad, cómo van a ser mis órganos de control, quién va a tener qué puesto, qué función y demás. No estoy limitado en el monto de las acciones o el monto del capital que yo voy a introducir en mi empresa y demás. Y finalmente, no hay reserva legal. El tema de la reserva legal ya se los comentaré más adelante con las otras sociedades. Vemos que la sociedad anónima es un poco más restrictiva. En temas de socios únicamente tiene que ser mínimamente constituido por 5 socios. Debe tener específicamente una asamblea general de accionistas, una junta directiva, un representante legal y suplente, y debe regirse por ciertas normativas que están consignadas en el Código de Comercio, y eso nos hace ver que la sociedad anónima o SA es una sociedad de mucha más baja flexibilidad. Es una regulación muy estricta, casi que cada operación que realiza la sociedad va a verse regulada por la ley. Y ahora sí voy al tema de la reserva legal. En los tipos societarios de sociedad anónima o sociedad limitada, se debe constituir una reserva legal de hasta el 50% del capital suscrito de la sociedad. Entonces, esto implica que en cada ejercicio de contabilidad yo deba sacar el 10% de las utilidades de ese ejercicio para introducirlas en un fondo, digamos, un fondo propio, una reserva, hasta que llegue a ese 50%. Una vez llegue a ese 50%, digamos que ya habré cumplido con ese requisito. Y bueno, finalmente la sociedad limitada pues también tiene una restricción en cuanto al número de socios, de asociados, tiene unos determinados órganos de administración que se deben cumplir, y además debe cumplir en general con la regulación que conlleva la sociedad anónima. Entonces esto hace que también sea una sociedad con baja flexibilidad y digamos que con alta regulación. Continuamos. Es importante que ustedes analicen, digamos, que cada uno de estos tipos y decidan cuál se adecua más, digamos, que a su visión de negocio. De igual forma, desde la Cámara y desde la clínica, digamos, consideramos que una etapa temprana, una etapa en la que apenas se está iniciando digamos que el mundo de constituir una sociedad y demás, y de formalizarse, pues realmente la mejor forma de iniciar en el mundo de la formalización es a través de la Sociedad por Acciones Simplificada, o SAS. Pues esta flexibilidad nos permite, digamos que, llevar ese crecimiento más paulatinamente, digamos que más progresivamente, para poder, digamos que poco a poco ir avanzando en cosas, ir estructurando, digamos que las formas internas de la sociedad y del negocio. Entonces, digamos que esto nos implica como les mencioné, un patrimonio propio, una constitución más simplificada, y digamos que la legalización y la formalización, digamos que es mucho más flexible que en otros tipos societarios. Entonces, digamos que para el perfil de un emprendedor en su etapa inicial es realmente lo ideal. Entonces, continuamos. Listo. ¿Cómo se divide el capital de una sociedad? Digamos que la cantidad de dinero que yo ingreso a una sociedad para que empiece a operar como una empresa. Primero, se divide entre 3. Se divide entre cuál es el capital autorizado. El capital autorizado es básicamente yo cuánto estimo, yo cuánto dinero efectivamente creo que voy a necesitar para iniciar mis actividades comerciales. Digamos que es el valor máximo de capital que puede tener la sociedad. Luego vamos al capital suscrito. El capital suscrito sería básicamente el valor de ese valor, el valor que se están comprometiendo cada uno de los socios a depositar en la sociedad. Y finalmente el capital pagado es el que efectivamente se paga, digamos que
en la sociedad. Vemos que en algunos tipos societarios, como la sociedad limitada, se debe pagar la totalidad del capital a la constitución. En otros tipos societarios, como mencionamos, como las SAS, este pago se puede hacer, digamos que no se tiene que hacer inmediatamente, sino que se puede hacer a plazos. Continuamos. Listo. Bueno, digamos que cómo constituimos una SAS en Colombia. Entonces de aquí surgen 3 preguntas. ¿Dónde debe matricularse la SAS? ¿Quiénes pueden constituir una SAS? Y mediante qué documento la constituye. Continuamos. Listo. Para constituir una SAS, más allá de lo que mencionamos anteriormente, digamos que de lo que implica constituir una sociedad en general, el trámite, tenemos aquí, inicialmente debemos hacer una serie, ya en lo más práctico, en lo más efectivo, o digamos que lo más recomendado, sería iniciar con una serie de consultas previas. Primero hay que informarnos muy bien, primero hay que consultar una serie de informaciones para, digamos que, tomar esta decisión de formalizarnos de una forma informada y educada, digamos que hacerlo con mayor responsabilidad. Se deben llenar una serie de formularios, como vimos anteriormente, y se podría, digamos que, agendar una cita virtual, presencial, con algún asesor, digamos que en alguna de las sedes de la Cámara de Comercio, y de esta forma, digamos que, se acude a la Cámara de Comercio y se realiza el trámite de constitución. El trámite de inscripción, de la sociedad por acciones simplificada, o como tal de las sociedades en general, está alrededor de un valor de 50.000 pesos. Digamos que esos valores específicos los tiene la Cámara de Comercio. Digamos que está alrededor de un valor parecido. Digamos que si se entra como persona natural a constituirla, o digamos que si se entra con un establecimiento de comercio, un conglomerado de bienes que yo voy a introducir para yo iniciar la actividad comercial, eso implica un gasto menor que es más o menos el doble, digamos que alrededor de unos 100.000 pesos, que sería el valor de esta constitución, y el valor de los formularios, digamos que ronda los 5 o 10.000 pesos. Es que estos más o menos son unos valores indicativos, pero pues no les garantizo que son precisos, porque esos datos específicos los tiene, digamos que la Cámara de Comercio. Entonces, continuamos. Las consultas previas. Las consultas previas van en mucha sintonía con lo que hemos mencionado anteriormente, y es inicialmente realizar un estudio de homonimia. Homonimia es básicamente el nombre que yo le voy a dar a la sociedad, la denominación que yo le voy a dar a la sociedad o a mi negocio. Entonces, debemos indagar, digamos que si existen otras empresas que tengan, digamos que ese mismo nombre, y digamos que también buscar esa creatividad o esa distinción a la hora de nosotros crear nuestro negocio. Eso es muy importante. Digamos que marcar esa diferencia precisamente para, digamos que no recaer en problemas legales después con temas de razón social. Razón social, entiéndase el nombre de la sociedad. Bueno, se debe definir también la actividad económica específica como tal de la sociedad, si bien obviamente pueden haber actividades subsidiarias que realice la empresa, pero siempre se debe definir una actividad económica principal. Y esto, en términos jurídicos y legales, lo conocemos como objeto social. Razón social, nombre; objeto social, actividad económica. Total, ¿cuál es la actividad que yo estoy realizando? Y digamos que generar el RUT y consultar, digamos que todas las obligaciones tributarias que tengamos de impuestos. Esto, como ya lo mencioné antes, es lo más importante, porque el primero que le debemos cumplir siempre será al Estado. Listo. Entre estos formularios, digamos que específicos para la sociedad por acciones simplificadas, SAS, está primero el RUES, el formulario de registro único empresarial social, la carta de responsabilidades en caso de que, digamos que, en este caso para constituir persona jurídica, los estatutos de la nueva sociedad, que como les dije son las
reglas del juego de la empresa. Básicamente, esos son los estatutos en los que yo deposito todas las normas por las que se va a regir mi propio negocio, y precisamente las SAS lo que permite es que yo pueda escoger esas normas libremente, pactarlas libremente, como digamos que sea mi parecer, como sea mi necesidad, según el negocio que yo esté haciendo. Luego, debo brindar mis documentos de identidad, junto con las aceptaciones, número, fecha y lugar de expedición. Esto con referencia a los accionistas en sí, que son los que, como tal, son los empresarios. El accionista es el empresario como tal. También importante distinguir eso, que si bien al principio nosotros siempre encontramos, digamos que una sinergia entre lo que es la administración de la sociedad y la propiedad de una sociedad, más adelante, digamos que esto puede distinguirse los accionistas, que son los empresarios, y el administrador, que es, digamos que, un tercero contratado. Y este tema laboral lo trataremos más específicamente más adelante. Digamos, un formulario de situación de control, si la empresa se constituye con una sola persona. Digamos que esto lo que hace es demostrar que una persona es la que ostenta el control total de la sociedad. Y un formato de solicitud de inscripción de libros, la cual, digamos que es una necesidad legal, pero digamos que no es necesario para la Constitución, sino que más adelante igual se podrá realizar. Continuamos. De nuevo, toda esta información, todos estos formularios están depositados en los canales digitales de la Cámara de Comercio. Entonces, si tienen alguna duda, para consultar posteriormente. Bueno, ¿qué deben contener estos estatutos? Como les dije anteriormente, estas reglas de juego que tiene la sociedad debe contener el nombre de documento de identidad y domicilio de los accionistas, la razón social o el nombre de la sociedad, seguida siempre de las siglas SAS, porque estamos hablando de Sociedad por Acciones Simplificadas, SAS, el domicilio principal de la sociedad, donde va a desarrollar sus actividades, el término de duración, puede ser perfectamente un término indefinido o puede ser un término definido, digamos que decidan realizar un negocio por 1 año, por 2 años, no hay ningún problema. Se puede igual prorrogar después, digamos que con una mayor libertad. La enunciación de las actividades principales económicas, entiéndase lo que dije anteriormente, el objeto social y las 3 elementos del capital: el capital autorizado, el capital suscrito y el capital pagado, como ya lo expliqué anteriormente. Además, pues digamos que si hay una especie de nombramiento, como dijimos, siempre debe haber un representante legal de la sociedad. Entonces, especificar quién es el representante legal, y en caso de que exista la posibilidad, quién es el representante legal suplente, y digamos que los miembros de los órganos directivos de la sociedad, que igual entiendo, estamos primero, digamos que en un entorno de emprendimiento, digamos que en este momento no nos concierne tanto, digamos que esos órganos de control tan estructurados, pero digamos que más adelante si se realizan, se deberán incluir. Y listo, continuamos entonces con la siguiente, lo que deben contener los estatutos. Y bueno, ahora le pasaré la palabra a mi compañera Valentina para que les exponga un poco sobre lo que es la ley de emprendimiento, temas laborales que implica el comercio, es el comerciante, y finalmente empresario, y finalmente unos temas marcarios de marca. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchas gracias, Esteban. Bueno, entonces ahora voy a hablarles un poco sobre la Ley 2069 del 2020, que es conocida como la Ley de Emprendimiento. Visto todo lo anterior que nos explicaba mi compañero Esteban, vemos las formalidades y todo este tipo de requisitos que contiene la ley ordinariamente para poder formalizar los emprendimientos. En la Ley 2069 o Ley de Emprendimiento se consagran una serie de normas que modifican diferentes leyes y diferentes decretos que nos flexibilizan y nos facilitan todo el tema de la formalización. La Ley 2069 se divide en 5 ejes principales. Y voy a explicarles 4 que son los más importantes y pues para darles algunas como claves al respecto. El primer eje son las tarifas diferenciadas y simplificación. En este eje lo que se contemplan
son 3 estrategias, las cuales facilitan todo el tema de tasas y tarifas. La primera es respecto al INVIMA. Se consagra que va a haber una tarifa diferenciada para pymes y micropymes. Entonces, estas tarifas se van a ir ajustando año con año y el tarifario lo va a expedir el INVIMA. Entonces, digamos, si ustedes estuvieran interesados en tener registro INVIMA, tendrían que revisar si el producto específico que quieren registrar efectivamente se encuentra dentro de este beneficio. Luego tenemos el sistema pues, de contabilidad simplificada para microempresas. Recordemos que llevar contabilidad es una obligación para todas las empresas. Entonces, esta nueva ley lo que nos permite es que la contabilidad se ajuste a las normas internacionales NIF, pero de una forma mucho más sencilla. Existen 3 requisitos específicos para poder acceder a esta contabilidad simplificada. La primera es que la planta de personal no supere los 10 trabajadores. La segunda es que los activos totales que posean, exceptuando la vivienda, no supere los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y la tercera condición es que los ingresos brutos sean inferiores a 6.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el tercero, que pues digamos como que contempla este eje de tarifas diferenciadas, es el impuesto de una reducción de las tasas o las tarifas del impuesto departamental de registro. Normalmente las tarifas van de 0.3% a 0.6% para el caso de registro de contratos y otro tipo de actos jurídicos, y para el registro de empresas estaba entre el 0.1 y 0.2. En este caso lo que se hace es que se reduce el límite máximo que se puede como cobrar y se baja en un 0.1%. Ya será cada distrito y cada municipio el que regule la tarifa, pero digamos que el límite máximo se reduce. Esos son como por la parte de las tarifas. Ahora, en cuanto a las compras públicas, lo que la ley busca promover es que se abra un mercado más amplio para las pymes y las micropymes en cuanto al cliente más grande que hay en Colombia, que pues es el Estado. En este caso, lo que se busca es la inclusión en procesos de mínima cuantía y tienda virtual del Estado. Además, se busca dar un tratamiento diferencial, digamos, como ajustando requisitos y puntajes en los pliegos, y también se le da una preponderancia y se flexibilizan aún más los requisitos cuando se trata de una empresa liderada por una mujer. Además, tienen criterios diferenciales aquellas empresas que se identifiquen como sociedades BIP. Listo. Y en cuanto al financiamiento, un cambio bastante significativo y que llama la atención es que el Fondo Nacional de Garantías amplía el portafolio de productos que ofrece y también empieza a ofrecer otro tipo de garantías para otros tipos de financiación distintos. Entonces, esto permite que hayan alternativas como por ejemplo lo es los microcréditos y el crowdfunding. El crowdfunding es un método de financiación colaborativo en asociación con la Bolsa de Valores de Colombia. La plataforma se llama Ascenso y lo que ustedes pueden hacer es publicar su emprendimiento. Esto no es venta de acciones, es muy similar, pero digamos que la ley ya ha dicho específicamente que no lo es. Y en este caso lo que ustedes hacen es publicar su emprendimiento. Van a haber personas dispuestas a invertir en él, que les van a facilitar el dinero para que puedan hacer crecer su emprendimiento y ustedes le van a ir devolviendo con un cierto interés este dinero. Y lo bueno es que a partir de esta figura, el Fondo Nacional de Garantías los respalda a ustedes y digamos que en caso de que no llegara a funcionar el emprendimiento, que no es lo ideal, pero en caso de que llegara a suceder, el Fondo Nacional de Garantías va a respaldar hasta el 70% de la deuda que ustedes hayan contraído con las personas. Entonces, esto le genera tanto al inversor una garantía y a ustedes también para que puedan emprender con seguridad. En temas de institucionalidad, realmente esto es más alineado como a lo que el gobierno tiene en su agenda para ayudar a los emprendedores, por lo que no voy a detenerme mucho en esto. Y el último punto, el último pilar, el quinto, de educación y desarrollo de habilidades para el emprendimiento, lo que trae son una serie de indicaciones para instituciones educativas como el SENA,
indicaciones para instituciones de educación superior como el SENA o universidades, en las cuales se fomente que los jóvenes puedan emprender y se les dé todo tipo de lineamientos y de formación para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Un gran beneficio que viene en este pilar es que los jóvenes pueden poner sus proyectos de emprendimiento e innovación como opción de grado. Entonces, esto les va a ayudar tanto a su formación académica profesional como también a promover el emprendimiento al mismo tiempo. Listo. Ahora, ¿cómo puedo formalizar a mis trabajadores? Este es un tema importante porque contratar a una persona es una decisión bastante importante y es un paso grande que hay que pensarse muy bien, porque tener un empleado implica bastantes gastos asociados que tal vez en el momento de un emprendimiento, dar inicio, dar sus primeros pasos, no está preparado para asumir. Entonces, lo primero que debemos preguntarnos es cuáles son las necesidades de mi negocio. Si realmente las tareas que requiere mi emprendimiento o aquel, como nos decía Esteban, actividad económica que vamos a desarrollar, pues digamos que si esto necesita de una persona más que nos ayude o que nos apoye, si el propósito de nuestro negocio implica tener esta mano adicional o una persona más dentro de la organización. Entonces, es importante, digamos, resaltar del contrato laboral un elemento principal que es la subordinación. De pronto ustedes la han escuchado en su día a día, pero bueno, el contrato laboral se basa en tres, digamos, como características principales. La primera es la prestación personal del servicio. Esto nos hace referencia a que la persona contratada efectivamente sea la persona que va a desarrollar la tarea que se le encomendó. La segunda es el salario, ya hablaremos un poco más adelante de esto. Y la tercera, y la que es determinante, es la subordinación. La subordinación se describe como recibir órdenes o instrucciones sobre cómo realizar el trabajo. Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo para que sea mucho más fácil como comprender el concepto. Imagínense que yo tengo un emprendimiento de tortas y yo quiero en mi emprendimiento contratar a alguien para que me ayude porque los pedidos son muchos y yo ya no puedo sola con esta cantidad de pedidos y pues mi emprendimiento está creciendo, amerita que yo contrate a una persona más. Si yo a esta persona le indico el orden, le indico la receta específica, le doy los ingredientes, le digo que a las 8 tiene que poner el horno, a las 10 tiene que estarlo mirando, a las 11 tiene que enviarme un reporte, a las 11:30 tiene que enviarme fotos. Todo este tipo de cosas son indicios de que lo que existe realmente es una subordinación. No existe realmente una libertad o una autonomía respecto de cómo se va a realizar la labor. Otro indicio de la subordinación es el cumplimiento de un horario determinado. Si bien en algunos tipos de labores es necesario que se realice en un horario específico, como les indicaba, el hecho de uno poder darle este horario no tiene que implicar que se le quite la autonomía a la persona que se está contratando. Entonces, esto es muy importante porque respecto al horario, un signo distintivo también es, por ejemplo, si yo llegué tarde a mi trabajo, entonces me quitan esas horas o me las descuentan del salario. Ahí se está evidenciando un signo de subordinación. Y el último elemento que configura la subordinación es las herramientas que yo le doy al trabajador. Entonces, volviendo al ejemplo de las tortas, si yo le doy a la persona que contrato el horno, las batidoras, las espátulas, pues en este caso ella está haciendo, o esta persona está haciendo la labor por mi cuenta, está haciéndola con mis elementos y yo soy la que le estoy brindando todas las herramientas para que lleve a cabo la labor. Listo, visto esto, hay que preguntarnos cuál es el tipo de contrato más apropiado para nosotros en caso de que realmente nos demos cuenta que sí necesitamos a una persona más para que desempeñe las labores junto a nosotros. Entonces, si tengo poder de dirección, dar órdenes y regular el trabajo, establecer reglamentos o sancionar a quienes trabajan conmigo, si la respuesta es sí, entonces estamos en el escenario de un contrato laboral. ¿Qué implica un contrato laboral?
que va a haber un empleado y va a haber un empleador. Y además va a estar el salario, que era el otro elemento que les decía que era importante. ¿Por qué es importante? Porque el salario tiene diversos elementos, cosa que en el contrato de prestación de servicios no existen. En el contrato de prestación de servicios hablamos de honorarios. Ya les voy a contar la diferencia entre salario y honorarios, pero que tengan en cuenta que las partes de un contrato de prestación de servicios se llaman distinto. Acá ya no tenemos un empleador y un empleado por otra parte, sino tenemos un contratante y un contratista. Listo. Ahora sí, los elementos de un salario son la seguridad social, los riesgos laborales y pues servicios complementarios. Aquí no voy a ahondar demasiado, solamente quiero que sepan que de este 1.423.000 que está el salario mínimo para el año 2025, además de esto, por parte del empleador se debe pagar un 12% para aportes de pensión y un 8,5% para aportes de salud. Este es un gasto que tiene que asumir directamente la persona que está empleando, es decir, que este 1.423.000 no va a ser el pago que ustedes van a hacer total, sino que adicional a este pago, ustedes van a tener que tener otras erogaciones, van a tener que pagar otro tipo de costos asociados a un contrato laboral. Este 4% y 4% que ven acá hace referencia a lo que tiene que cotizar el trabajador directamente. Sin embargo, sí tengan en cuenta que esto es lo que les corresponde a ustedes. Ahora, en el contrato de prestación de servicios, estos elementos igual se deben pagar, pero ya no hacen parte, digamos en este caso, de los honorarios. Estos son parte del salario. Ya cambiándonos a un contrato de prestación de servicios, como hablamos de honorarios, estos dos valores, si ustedes ven, al sumarlos son los mismos, el mismo valor. En este caso, lo que se va a hacer es que la persona que presta el servicio o el contratista será el que asuma totalmente esos porcentajes. Entonces, en caso de que se devengue un salario mínimo, estos porcentajes se calculan a partir del valor del salario mínimo. En caso de que lo que se devengue es superior, se va a sacar el 40% de lo devengado y ese 40% que previamente ya habíamos sacado, luego le calculamos estos otros porcentajes para saber cuál es el monto total de la cotización. Listo. Eso por parte de contrato laboral. Entonces, que tengan también en cuenta, como última recomendación, que si desean contratar a alguien con contrato de prestación de servicios, tengan en cuenta que puede crearse una figura que se llama el contrato laboral realidad, que lo que nos dice es que a pesar de que nosotros pactemos con nuestro trabajador, en este caso, que el contrato se va a llamar contrato por prestación de servicios y lo pongamos en el título, la ley le da prioridad a la realidad sobre las formas. ¿Qué quiere decir? Que si en la realidad se nos está concretando una relación laboral, es decir, tenemos salario, prestación personal y subordinación, la ley lo va a entender como un contrato laboral y no como un contrato civil de prestación de servicios. Esto es muy importante porque esto es susceptible de una demanda laboral, se declara el contrato realidad y en este caso las demandas son bastante costosas porque se debe pagar todo lo que no se pagó antes y ante algunas entidades esto pues conlleva una multa y también a intereses. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, que está bien contratar por prestación de servicios, pero esto no puede llevarlos a quitarle la autonomía a la persona que están contratando, en este caso al contratista. Listo. Finalmente, vamos a ver todo el tema de la marca y cómo se puede registrar. Listo. Entonces, ¿qué es una marca? Una marca, como ven acá, varios ejemplos, es aquel signo que nos hace resaltar de los demás. Es esa imagen que la gente va a ver y nos va a asociar directamente con ella. Las ventajas de tener una marca es que pues, va a ser distintiva, vamos a ser, digamos, las únicas personas con este símbolo y va a llamar la atención y va a ser lo que la persona lleve a nuestros productos. La calidad, van a asociar nuestra marca con calidad. Un ejemplo puede ser, no sé, Mercedes-Benz o Sony, que vemos la marca y lo asociamos con la calidad de sus productos. Va a haber un derecho exclusivo de explotación de la marca, de imagen respecto a la marca que estamos registrando. Y la buena reputación que también puede conseguir la marca, pues esto también nos va a generar un ingreso y va a ser muy positivo para nosotros en caso de que ya tengamos una marca.
Existen varios tipos de marcas, pero acá nos vamos a centrar solamente en estas tres, que son las más relevantes y las que más vemos en el mercado. Existen las marcas nominativas, que solamente tienen el elemento tipográfico, es decir, son solamente letras o palabras. Acá en el ejemplo podemos ver las letras de McDonald's, solo la palabra. Encontramos también las marcas figurativas, este es solo el elemento gráfico, solamente los dibujos, en este caso vemos la M de McDonald's. Y tenemos las marcas mixtas. Estas tienen elementos tanto tipográficos como gráficos y se ven así, no tienen entonces tanto el elemento de la M como la palabra completa. Listo. Ahora, finalmente, pues los pasos muy rápidamente. Luego de elegir la marca y definir si quieren que sea gráfica o tipográfica, deben clasificarla. Clasificar la marca es muy importante porque respecto a la clasificación es que se va a tener la protección. Ahí existe una clasificación que es la clasificación de NISA y tiene unos números, va del 1 al 30 si no estoy mal, 32. Ahí ustedes pueden revisar qué tipo de productos o qué tipo de servicios están prestando y a cuál número de clasificación corresponde. Luego de tener esta clasificación, se consultan los antecedentes marcarios. Esto es muy importante porque si existe una marca similar o pues digamos que se parezca mucho o que sea igual incluso, pues digamos el registro no se va a poder realizar y en caso de que ustedes ya hayan pagado, este dinero no es reembolsable. Quiere decir que hay que pensarlo bastante bien porque al pagar el registro de marca, en caso de que se los nieguen, pues este dinero se perdería. Inicia todo el tema del registro, ya digamos pasando el tema de los antecedentes marcarios, se hace unos pasos, digamos, de publicidad por si hay personas que se oponen al registro de sus marcas y en caso de que esto siga adelante y no haya opositores o se determine que la marca queda registrada, ya ese sería el fin de, pues, digamos, de todo el proceso. Para este proceso, pues hay que llenar unos formularios adjuntando todo el tema de imágenes, colores y demás cosas que ustedes vayan a utilizar y a nombre de quién quedaría la marca. Y ya eso es básicamente como en cuanto a los pasos para registrar la marca. Y ya eso sería todo básicamente. Muchas gracias por su atención. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a Valentina y a Esteban por la presentación que acaban de hacer. Espero que les haya quedado muy claro a todos. A continuación vamos a pasar a las preguntas. Para organizarnos, lo primero que vamos a hacer es primero responder las preguntas que ya estaban en el chat y después continuamos con cualquier otra pregunta que tengan. Entonces, si quieren, vayan levantando la mano y vamos dando la palabra luego de responder las preguntas que ya habían hecho las personas por el chat. ¿Les parece? Nicolás, Esteban y Valentina, les agradecemos por tan importantes aportes y recomendaciones para el fortalecimiento de nuestras unidades productivas. Claro que sí. Tenemos unas preguntas. Por ejemplo, John Freddy Chaparro Rodríguez nos pregunta, ¿qué costo tienen todos los documentos para formalizar un negocio? Listo, bueno, en relación a los costos, digamos que para la constitución, o sea, digamos que el escenario que yo les planteé inicialmente, de alrededor de unos 50.000 pesos y unos 100.000 pesos, digamos que incluido un establecimiento de comercio, es digamos que dada la circunstancia de que ustedes ingresen con un capital mínimo, digamos que a constituir la sociedad, pero los costos dependerán exclusivamente del capital que ustedes introduzcan en la sociedad. Entonces, digamos que el rango en el que ustedes elijan el capital, con base en ese rango, se elija una tarifa por parte de la Cámara de Comercio que digamos que en este caso no es fija, depende exclusivamente del capital que ustedes vayan a introducir a la sociedad. Este capital, también importante recordarles, no solo el capital se traduce en dinero, sino que el capital también se traduce
se puede traducir en especie entiéndase bienes, maquinaria, planta, equipo y demás. Y de resto, digamos que el tema del registro único tributario, el del RUT, no tiene ningún tipo de costo. El registro se saca vía digital y realmente es un procedimiento muy sencillo que no tiene costo. Muchas gracias, Esteban. Nos pregunta Marta Reina, ¿qué responsabilidades tributarias debe asumir una persona natural que obtiene el registro mercantil? Listo. Bueno, ya en el tema tributario, con respecto a la realización del registro mercantil, a este trámite, inicialmente, adicional al RUT, que como dijimos es indispensable para cumplir con es como la base para cumplir con todas las obligaciones tributarias, también se debe analizar, digamos que otro tipo de obligaciones, digamos que en este caso el impuesto a la renta, que se cobra, ¿cierto?, con base en un mínimo, digamos que ingresos anuales, en este caso ingresos brutos anuales, en este caso para 2025 está alrededor de unos 64 millones de pesos, digamos que si supera ese monto, se tendría que iniciar con la declaración de renta como tal. Además de esto, tendríamos también el pago del IVA, que como bien sabemos representa el 19%, digamos que el valor del producto. Esto sí, digamos que lo que vamos a ofrecer son productos y servicios. Entonces, importante también el tema del IVA. El IVA, digamos que esto también implica que si yo voy a manejar IVA, digamos que soy gravable con el IVA, también es importante mencionar que en este sentido se debe facturar electrónicamente, y eso es muy importante, la facturación electrónica. Creo que es algo que, digamos que si bien no es indispensable para todos los comerciantes, es algo absolutamente recomendable, porque lo que ayuda es también a organizarse y a tomar registro también de sus operaciones, y digamos que esto lo pueden hacer a través de una plataforma, digamos, un software contratado directamente por ustedes, o también brinda, digamos, que estos servicios con un software con un sistema, digamos, para poder facturar electrónicamente. Y finalmente, ya estaría el tema de la declaración digamos que el impuesto, lo que viene siendo el ICA, el impuesto al consumo, a la industria y al comercio, que esto, digamos que sí se debe consultar directamente con la Secretaría de Hacienda del municipio o de la región, digamos que donde se esté ubicado. Digamos que este impuesto ya se calculará según los ingresos de la sociedad. Y finalmente, no, yo creo que en términos más bien generales, esos serían más o menos como las obligaciones a los que tendrían que incurrir, digamos, que cada empresa. Obviamente, repito, todo, digamos, que depende de los ingresos, de las actividades y como tal de si son gravables o no para IVA, para declaración de renta y demás. Eso, digamos, que ya se debe consultar específicamente con la DIAN, ya en temas presentando, digamos, que estados financieros, presentando, digamos, que los ingresos como tal. Gracias, Esteban. Qué pena, Andrea, contigo interrumpirte. Quería complementar la respuesta de Esteban. Quiero dejar claro que una cosa es la declaración de renta y otra cosa es pagar el impuesto de renta. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos unos ingresos superiores a 64 millones, nosotros tenemos la obligación de declarar renta. Eso no significa que nosotros tengamos que pagar el impuesto de renta, que eso depende de, digamos, si nuestros ingresos llegan a ser superiores. Eso, la página de la DIAN tiene un tarifario donde explica claramente qué personas declaran renta y qué personas, además de declarar renta, tienen que pagar el impuesto de renta.
¿Qué es lo que sucede cuando uno saca el registro mercantil como persona natural? Lo que sucede es que esa declaración de renta se haría a nombre propio. Entonces, digamos, yo lo haría por Nicolás Amaya Muñoz. Yo puedo tener mi razón social aparte, pero como es persona natural y no hay una separación de patrimonios, la declaración de renta se haría a mi nombre, porque yo soy el responsable de, además de mis otros ingresos, de los ingresos de mi emprendimiento, si soy persona, si saco el registro mercantil como persona natural. Ahora, con respecto al IVA, es importante tener en cuenta que el IVA también depende no solamente de los productos o servicios que son gravables, sino también de los ingresos de mi emprendimiento. Si hay unos ingresos que no estoy cumpliendo según la ley, pues también estoy exento de hacer la retención y luego el pago del IVA, pero esas, digamos, son como las dos condiciones que hay que tener en cuenta. Entonces, si quieren, podemos continuar a las siguientes preguntas. Andrea, gracias. Mil gracias, doctor Nicolás. Les recordamos que las preguntas que no alcancemos a contestar podrán enviarlas al correo intermediación@desarrolloeconómico.gov.co y por este medio les daremos respuesta. Continuamos con la pregunta de Hugo Espitia. ¿El registro ante Cámara de Comercio para solicitar el NIT tiene costo? Como lo había digamos, ahorita dicho Esteban, no tiene un costo asociado, pues cuando uno hace la inscripción por la página de la DIAN para generar el RUT, se genera el NIT automáticamente y eso no tendría un costo asociado. Pues digamos, si uno ya quiere imprimir el RUT, pues eso sí ya generaría un costo. Vale, mil gracias. Nos pregunta Jason Lara. ¿Cómo se llama la plataforma de crowdfunding? Sí, la plataforma de crowdfunding se llama Ascenso, pero se escribe la letra A, el número 2 y la palabra censo, CENSO. Entonces, está en asociación con la Bolsa de Valores de Colombia. Gracias, Valentina. Nos pregunta Creaciones Orisha. Buenos días, ¿dónde puedo saber si mi marca la puedo registrar? Gracias. Pregunta exactamente dónde puede registrar la marca. Dice la pregunta, ¿dónde puedo saber si mi marca la puedo registrar? Listo. Okay. Si quieres, Vale, sigue. Sí, voy a responder, digamos, como lo primero, para saber si tu marca la puedes registrar, primero debes realizar lo que les mencionaba, que es el antecedente de registro marcario. Lo que puedes hacer es ingresar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio, la plataforma se llama CIPI, te vas a meter a signos distintivos y en búsqueda avanzada puedes buscar si hay algo que se parezca a tu marca en caso de que no la hayas registrado. La marca tiene que cumplir con algunas características, por ejemplo, no puedes llamarse solamente pollos asados, digamos, si ese es lo que estás vendiendo, porque tiene como ciertas características, pero lo más importante es que ya no haya sido registrada o que no haya algo que pueda generar como pues confusión en el mercado. Eso sería como lo principal. Perfecto, Valentina. Judith Duarte, ¿lo del fondo solo es en la Cámara de Comercio o en la alcaldía puedo ir? Ok, bueno, respecto a lo del apoyo del Fondo Nacional de Garantías, digamos, por el lado del crowdfunding, se hace automático. El Fondo Nacional de Garantías tiene un presupuesto destinado ya como a respaldar las obligaciones que contraen los emprendedores con las personas que deciden invertir en sus emprendimientos. Y respecto a los microcréditos,
También hay un tipo como de convocatorias que tiene también una entidad que se llama Impulsa. Ellos lanzan sus convocatorias y ahí ustedes pueden aplicar dependiendo como la disponibilidad presupuestal que tenga la entidad. Gracias. Marta Reina nos pregunta, ¿puedes ampliar la información de la clasificación NISA? Sí, claro que sí. Entonces, la clasificación NISA es valga la redundancia, una clasificación internacional que se da para los diversos productos o servicios que están en el mercado. Entonces, les doy un ejemplo. La clasificación 5 hace referencia a productos cosméticos, cremas, lociones para el cuerpo y todo este tipo de cosas. Entonces, la protección, si yo registro mi marca bajo la clasificación 5 de NISA y le pongo un ejemplo, Vale SA, me estoy inventando, y otra persona que fabrica zapatos que esté en otra clasificación también le quiere poner a su empresa Vale SA, yo no podría oponerme a ello porque tenemos protecciones distintas. Un ejemplo para que de pronto sea más fácil de verlo, acá en Colombia tenemos cerveza Corona, zapatos Corona y vajillas Corona. Ellos están en diferentes clasificaciones NISA y por eso pueden tener el mismo nombre, digamos. No se va a prestar a que se confunda porque se dedican a cosas totalmente distintas. No hay lugar a que en el mercado se genere esta confusión. Entonces, la clasificación lo que tiene son grupos grandes de productos, por ejemplo, químicos para limpieza. Y otra clasificación va a ser como carne de animales, como bovinos, ovinos, entonces, y va a tener como subclasificaciones ya más específicas para el producto detallado. La pueden buscar en internet tal cual como clasificación de NISA y ahí les van a aparecer los números para que puedan como mirar cada uno de los números y ver cuál se ajusta mejor pues, al tipo de producto o servicio que están comercializando. Gracias, Valentina. Mafe Mofi nos pregunta, ¿nos podrías dar info del link de la plataforma de ascenso? Si quieren, voy a buscarla y se las pongo por el chat, la plataforma, para que puedan verla. Creaciones, ya la habíamos elevado. Impico López, ¿qué precio tiene registrar marca? ¿Me escuchan? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro que sí. El emprendimiento Impico López nos pregunta, ¿qué precio tiene registrar la marca? Vale, no sé si quieras seguir o si quieres yo puedo responder la pregunta. Sí, ya es que les estaba enviando el enlace de ascenso por el chat. El registro de la marca tiene un valor aproximado entre 1.700.000 y 2 millones de pesos. Esto varía porque es mucho más económico si se realiza en línea. Entonces, si ustedes decidieran hacerlo presencial ante la superintendencia, va a tener un costo más elevado. Creo que aproximadamente está en los 2 millones, 2.100.000 más o menos. También lo pueden verificar en el tarifario. Todos los años estos datos se actualizan y las entidades los están renovando. Entonces, para que tengan en cuenta que esta es la tasa que aplica para este año 2025. Muchas gracias. Lizeth Dayan Fierro Silva. ¿Cuánto cuesta? Eso lo acabas de responder, es la misma pregunta. ¿Cuánto cuesta el registro de marca? Vivian Álvarez. Soy Viviana. ¿Me confirmas esta presentación en la plataforma de la Cámara de Comercio y en qué ítem? ¿La presentación está en la plataforma de Cámara de Comercio? ¿Se puede acceder a ella? No, la presentación la tenemos nosotros. No sé, Dianita, si nosotros vamos a compartir esta presentación. Pero si no, esta presentación no se encuentra en la página de la cámara. Es propia de la clínica. Ok. Si quieren, puedo preguntar si
podemos compartir la presentación. Entonces ahí yo se los puedo, yo se las puedo pasar, no sé si, si te la manda a ti, Andrea, y te la puedas mandar a los participantes. Claro que sí, si nos autorizan la difusión, claro que sí. Nosotros se las Perfecto. hacemos llegar. Listo, entonces por el momento lo de la presentación queda pendiente. Si quieres, continuamos con las siguientes preguntas. Claro que sí. Mónica Guacanemi, buenos días. Para una marca artesanal, ¿qué impuestos debo cancelar? Y en la marca, ¿cómo sé que no está repetida o que se parezca a otra? Quieren, yo puedo ir respondiendo el tema de similaridad en la marca. Entonces, bueno, digamos que para verificar la similaridad entre las marcas, lo que se hace es un análisis fonético, ortográfico y también de apariencia visual en caso de que también haya un logo. También se evalúa si hay confundibilidad o sustituibilidad. Entonces, en cuanto al ortográfico, lo que vemos es cómo se escribe, o sea, si se parece la manera en la que se escribe, las letras que tiene, en cuántas letras se parece la una de la otra, para, pues, digamos, ver que al pronunciar ya también en la parte fonética, sea fácil o difícil que estas dos marcas lleguen a cruzarse. Bueno, eso por una parte, estoy tratando de pensar un ejemplo, pero en este momento no sé muy bien qué ejemplo darles. Pero, por ejemplo, colores Prismacolor. Yo no podría sacar una marca si ya existe Prismacolor que se llame, digamos, Prismacommon. Eso es muy similar y este tipo de marcas no se registran. Tiene que tener un elemento que realmente sea distintivo, porque recordemos que esto es como fundamental y es uno de los atributos de la marca. Y en cuanto a confundibilidad y sustituibilidad, lo que vemos es que si yo como consumidor medio, por ejemplo, compro avena Quaker en un almacén de grandes superficies, si hay una marca que se asemeje mucho a Quaker, hay posibilidad de que yo confunda Quaker original con la otra marca que se parezca o que tenga, por ejemplo, este mismo señor de dibujo. Entonces, eso sería como otro elemento de análisis. Y la sustituibilidad es si puedo cambiar un producto por otro. Entonces, en este caso no aplicaría si yo, por ejemplo, estoy buscando no sé, avena y es la misma marca para comida para aves, por ejemplo, para el pisto. Entonces, en este caso no son sustituibles entre sí, aquí ya no habría similaridad ni sustituibilidad, pero en caso de que sí puedan sustituirse el uno con el otro, tampoco se podrá registrar. No sé si eso responde la pregunta, esos son como los criterios que ha dado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina para ese tipo de cosas. Ok, Valentina, muchísimas gracias. Vamos a responder 2 preguntas más, pero antes de continuar, por parte de la Cámara de Comercio van a compartir un link de acceso para registrarse en caso de que necesiten una asesoría un poco más personalizada, una asistencia, para que se registren allí y soliciten la asistencia directamente con Cámara de Comercio. Y como les decía, vamos a responder 2 preguntas más. Ya por tiempos estamos cerca de finalizar nuestra sesión. Nos pregunta Carlos Andrés, buenos días. Si yo tramito los registros de marca y los registros de INVIMA como persona natural y luego me formalizo como empresa, ¿qué implicaciones tiene esto? Disculpa, ¿me podrías repetir la pregunta? Claro que sí. Carlos Andrés nos pregunta, si yo tramito registro de marca y los registros de INVIMA como persona natural y luego me formalizo como empresa, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Puedes repetir la pregunta, Andrea? Es que a mí se me cortó un poco el audio. Claro que sí. Carlos Andrés quiere saber si él tramitara su registro de marca y su registro de INVIMA como persona natural
y luego se formaliza como empresa, o sea, se constituye como empresa, imagino, una forma jurídica, ¿qué implicaciones tendría esto si ya ha registrado marca INVIMA como persona natural? Digamos, para registrar la marca no es necesario que una persona tenga un emprendimiento, digamos que sea como una sociedad de capital o que tenga registro de marca. Digamos, la SIC no va a pedir que uno pase el registro mercantil. Entonces, esa marca quedaría en dominio de, en este caso, de Carlos Andrés. O sea, él sería el dueño de la marca y pues como las marcas son un activo, pues se podría, en cierto sentido, hacer ese traslado que él ya no sea como la persona dueña de la marca, sino que sea la empresa que llegue a constituir en el futuro. Con respecto al registro INVIMA, este sí puede ser un poco más complicado. Digamos, las personas que tienen registro mercantil como persona natural, pues sí pueden sacar el registro INVIMA. Entonces, digamos, ahí se podría, digamos, mantener en la misma línea, pero, digamos, no tengo muy claro qué sucede si después se constituye una SAS y quieren que el registro quede a nombre de la SAS. Gracias, Nicolás. Bueno, una última pregunta. Sara Leguizamón, ¿hay algún descuento para poder registrar la marca? Por ejemplo, que sea menor de 28 años, estudiante o algo, porque el costo tengo entendido que supera el 1.500.000. Sí, si quieres, vale, le puedes explicar a ella cuáles son como ciertos descuentos que pueden acceder las personas, pero tienen que tener, digamos, ciertas condiciones específicas. Sí, digamos que en cuanto al registro de marca, efectivamente sí supera el 1.500.000, como les comentaba, está entre 1.700.000 y 2 millones de pesos. Digamos que para personas jóvenes se hizo una campaña para que fuera, creo que en algunos casos gratis o en otros tenía un precio más bajo. Esto funciona, digamos, como por campañas. En este momento tendrá que verificar específicamente qué campañas o qué beneficios están activos para personas jóvenes o para otro tipo, digamos, como de beneficios, si es sociedades BIG o todo tipo de sociedades que se busquen beneficiar con la ley de emprendimiento. Pero normalmente funciona por campañas. Bueno, yo tengo aquí un complemento a la pregunta y ella dice, por otro lado, si yo registro la marca y la constitución como persona natural, ¿igual puedo hacer uso de la imagen o tengo que registrarme como persona jurídica? Este es un complemento a la pregunta anterior. Digamos, ella puede seguir utilizando la marca, porque pues ella sería la dueña, la que tiene como el derecho de explotar esa marca. No es necesario que ella tenga que constituir una sociedad de capital para registrar y utilizar la marca. Ella lo puede hacer como persona natural. Muchísimas gracias. Bueno, por tiempos vamos a dejar las preguntas hasta ahí. Recuerden que las que no alcanzamos a responder nos las pueden enviar al correo de intermediación. Está compartida la dirección del email en el chat de la sesión. Y si tienen alguna otra pregunta que no esté registrada en este chat, la pueden enviar directamente al correo para, a través de los expertos, poderles enviar la respuesta. Tenemos un webinar siguiente, o sea, posterior, vamos a hacer un webinar sobre facturación electrónica para las personas que están interesadas. Les haremos saber la fecha de esta transmisión. Agradecemos muchísimo a la doctora Diana Bustamante, al doctor Nicolás Amaya, a Esteban Cristancho y a Valentina Montes por acompañarnos en el espacio del día de hoy. Por último, los invitamos a que sigan la Secretaría de Desarrollo Económico en X como @desarrollobta, Deseconómico BOC en Facebook y en Instagram,
y allí permanentemente encontrarán información sobre todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Económico. No olviden nuestra próxima cita para el 29 de mayo. El tema va a ser Registro Único Proponentes, cómo contratar con entidades del Estado. Agradecemos a todos por su asistencia. Mil gracias. Feliz día y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Andrea, Muchas por el gracias. espacio. Gracias. Yo por el chat les acabo de enviar el correo de la clínica para que cualquier duda que tengan puedan escribirnos por ahí. Nosotros se la responderemos con mucho gusto y podemos reservar también una asesoría más personalizada. Espero que tengan un feliz día a todos. Muchísimas gracias. Gracias.